Todos tenemos recuerdos de nuestra época como estudiantes de secundaria. Algunos son alegres, otros son graciosos. Yo disfruté mucho esa etapa, aunque reconozco que hay otras posteriores en mi vida que me han sido mucho más satisfactorias. Mi recuerdo más grabado de mi época como estudiante de secundaria es confuso, por decirlo menos. Mi secundaria era como cualquier otra, con un edificio lleno de salones y donde la división entre los grupos era en cierto sentido como las que hay entre dos aficiones de equipos de fútbol, apasionada e irracional. Solo algunos que eran excepcionalmente sociables podían llevarse bien con los de otros grupos. En sí, ser del A o del B, del C o del que te tocara, era comprar un bando con el que debías quedarte todo el tiempo. Los que a lo largo de esos 3 años sufrían algún cambio por razones variadas, usualmente acababan atrapados entre dos tierras, o mejor dicho, en tierra de nadie. Ese fue un poco mi caso. Yo no inicié la secundaria en la misma escuela que la terminé, y para cuando me incorporé a mi grupo, esa identidad colectiva ya se había formado. Era una especie de extraño invasor, y me convertí más en una especie de ente neutral. Teníamos un horario típico de escuela, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, espacio en el cual teníamos 2 descansos, uno de 10 minutos y uno de 20 minutos unas horas más tarde. Apenas sonaba la campana, todos salían apresurados por diferentes razones. Si se trataba del primer descanso, usualmente era para comprar algo rápido para comer, pues no daba tiempo de mucho más. Si se trataba del segundo descanso, muchos salían a comer lo que habían comprado en el primero, o había quienes iban a las canchas a descargar la adrenalina juvenil por unos minutos. Mi rutina era levemente diferente. Yo no tenía medios para comprar nada en la escuela y usualmente llevaba mi propio lunch, así que normalmente en el primer descanso salía a dar una pequeña vuelta o me quedaba en mi lugar. Más de una vez lo aproveché para hacer tareas que no hice en casa. El segundo descanso era variado, pues siempre me gustó jugar en las canchas, así que cuando se armaban las retas era común que participara, pero en ocasiones esto no sucedía, ya sea porque no conseguíamos un balón para jugar o alguno de los grupos rivales se adueñaba de las canchas y, como ya dije, nunca tuve ese sentido de pertenencia a uno u otro grupo. Era en esas ocasiones en las que yo buscaba un lugar tranquilo y solitario para comer mi lunch y disfrutar mi soledad por unos minutos. Encontré un lugar en la parte trasera del edificio, en un pequeño pero largo espacio que daba hacia la reja que separaba al exterior de la escuela. Al estar justo en la parte trasera, nadie ponía atención a ese lugar y siempre gozaba de una buena sombra, algo que era un requisito indispensable para hacer mi guarida. No pasaron más de 2 o 3 ocasiones cuando empecé a coincidir en ese lugar con el encargado de intendencia, don Felizardo, a quien cariñosamente apodábamos don Félix. Era un hombre de unos 70 años, de complexión muy delgada y voz baja, de expresión muy amigable, siempre utilizando un sombrero alargado como una persona que tenía costumbres adquiridas en un rancho. Al igual que yo, don Félix era alguien que prefería la soledad y una buena sombra, y en esencia, yo había encontrado lo que era su escondite, por así decirlo. Conversábamos poco, pero siempre fuimos muy amables y cordiales en nuestras interacciones. Él tomaba una cubeta, la volteaba y se sentaba a comer algo mientras yo permanecía sentado en el piso. Cuando volvía a sonar la campana, marcando el momento de mi regreso, solo nos mirábamos y sonreíamos, como diciendo, luego nos vemos. Eso sucedió durante todo mi segundo grado de secundaria. Llegado el tercero, la rutina no cambió mucho. No puedo decir que don Félix y yo éramos amigos,
Sería más preciso definir que coincidíamos en nuestra soledad. Aún puedo cerrar mis ojos y ver la escena habitual. Él, sentado en su cubeta, y yo en el piso, así como un rastro de cáscara de pepita que era su botana predilecta. Recuerdo bien el día en que el prefecto de la escuela hizo un anuncio de que don Félix se encontraba delicado de salud, pero estable en su casa. Puedo decir que sentí un poco de angustia, pero me reconfortó el hecho de que al parecer se encontraba estable y me enfoqué en lo positivo. Un par de días después me encontraba yo en mi lugar habitual, comiendo mi sándwich y atípicamente tomando refresco. Ese día me había podido dar el lujo de comprarlo. Llegó don Félix y tomó su cubeta. Se sentó y me sonrió. Le pregunté: «Hola, don Félix, ¿cómo ha estado? ¿Ya se siente mejor?». A lo que me contestó con un: «Sí, ya me siento mejor. Traía un dolor fuerte en el pecho, pero ya se me pasó». Felices y en silencio, seguimos con nuestra rutina. Regresamos a la dinámica del silencio los días siguientes, compartiendo un espacio que era refugio para ambos. A la semana siguiente, en la ceremonia de honores a la bandera, que es típica de las escuelas mexicanas, la directora anunció con tristeza que don Félix había fallecido. No dio muchos detalles, pero muchos de nosotros recibimos la noticia con pesar. Al terminar las clases me acerqué al prefecto, una persona a la que, por cierto, evitaba, pues era alguien muy malhumorado, y tratando de averiguar un poco más le pregunté: «¿Qué le pasó a don Félix? Ya se veía mejor, no entiendo cómo le pasó esto». Un poco extrañado me preguntó: ¿Cómo que se veía mejor? ¿Lo fuiste a visitar o cómo es que lo viste? A mí me irritó un poco su respuesta interrogativa. No sé ni dónde vivía, pero lo digo porque pues toda la semana pasada estuvo viniendo y hasta le pregunté y me dijo que se sentía mejor. Me miró con una cara de extrañeza, sacudió la cabeza y me dijo: «Estás mal, don Félix estuvo en cama todo este tiempo, nunca vino a la escuela, no estés de chistoso». Yo me sorprendí un poco, pero supuse que el prefecto no lo había visto y que hablaba sin saber. Me puse a indagar con mis compañeros y para entonces todos tenían la misma versión. Yo no tenía explicación. Al día siguiente, más por una mórbida curiosidad que por otra cosa, decidí ir al lugar de siempre, donde habitualmente estábamos don Félix y yo. Estuve durante todo el descanso, pero nunca llegó. Empecé a considerar que había alucinado todo, hasta que al final de las clases regresé, encontrando la cubeta volteada en el lugar donde siempre la ponía, cáscaras de pepita en el piso y un sombrero que era inconfundible, y a pesar de que no lo volví a ver, entendí entonces que, aún en el más allá, todos necesitamos un espacio que nos haga sentir en paz.